Ya, vamos a empezar la ayudantía. Hoy veremos NumPy y indexación booleana. Vamos a comenzar con este ejercicio. Vamos a comenzar leyendo. Dice, se le provee una matriz con los datos de las cantidades de atletas participantes en los Juegos Olímpicos de Tokio 2020. Además, se le provee una lista con los nombres de los países, una lista con los nombres de los continentes a los que pertenecen los países y una lista con los nombres de los distintos deportes. Bueno, y aquí tenemos una lista de los países, una lista de los continentes y las disciplinas. Ya, dice, para obtener la matriz, use las siguientes instrucciones y dice que usemos NP Random Seed 0. Yep. Entonces generamos la matriz atletas con esto de aquí. Ya, esto de aquí, el NP Random Seed, es que va a generar una matriz random de entre 1 y 8 del tamaño de los países y las disciplinas. Ya, antes de eso sería bueno copiarnos las listas. Ya, entonces tendríamos así todo esto. Ya, y nos falta pues llamar a NumPy, ¿no? Entonces ponemos import NumPy as np. Ya, de ahí ya se nos van las líneas rojas. Y ahí sí. Ya, entonces esto de aquí lo que nos va a hacer es generar una matriz de valores entre 1 y 8 del tamaño de la longitud de los países y de las longitudes de disciplinas, siendo esta pues las filas y las columnas. Este sería básicamente el shape, ¿no? Y pues entonces va a tener un shape del tamaño países, de filas y columnas las disciplinas. Ya. Luego de eso, ¿qué más nos dice? En la matriz las filas representan, bueno, eso ya dijimos. En base a estos datos obtenga la información que se solicita. Antes de seguir, ¿sí se me escucha bien? Sí, profe. Ya sigamos. Ya, ¿cuántos deportistas ha enviado cada país a los Juegos Olímpicos? Ya, entonces, para eso, bueno, antes de seguir, veamos qué es lo que nos imprime la matriz atletas. Atletas. Ya, nos genera una matriz aleatoria entre 1 y 8 del tamaño países y disciplinas. Las filas son los países y las disciplinas son las columnas. Ya, pues, ¿cuántas disciplinas tenemos? Pues la primera columna sería atletismo, ciclismo, balonmano, baloncesto, karate, remo, natación. En cambio, los países, bueno, y se nota que los países son más. El primer país sería Ecuador, la primera fila sería Ecuador, el segundo México, USA, China y tal. Ya, entonces, en el primer ejercicio nos dice cuántos deportistas ha enviado cada país. ¿Ustedes qué creen que deberíamos hacer? ¿Cómo nosotros determinaríamos cuántos atletas van por cada país? ¿Cuántos deportistas? Ya, entonces, para determinar la cantidad de deportistas que van en cada país, nosotros deberíamos hacer una sumatoria por cada fila. ¿Ya? Cada fila correspondería al axis igual 1. Ya, entonces lo que haríamos es poner matriz atletas.sum y que la suma se genere por el axis igual 1, que correspondería a filas. Si nosotros ponemos axis igual 0, correspondería a columnas, o sea, en este caso una sumatoria por columnas. Si nosotros ponemos axis igual 1, sería sumatoria, bueno, esto, ¿no? Sumatoria por filas. Ya, entonces esto sería nuestra, nuestra suma, por así decirlo. Ya, entonces esa va a ser la cantidad de atletas por cada país. Entonces podríamos poner que print la cantidad de atletas por país es 2 puntos y ponemos la suma. Yep. Entonces
lo que nos resulta es lo siguiente. Y ahí nos saldría 36, 49, 50, tal, hasta 50 acá. En donde el primera fila es Ecuador, México mandó 49, USA 50, 39 China y tal. Ya, ¿hasta ahí tienen alguna pregunta? No, profe. Ya todo está claro, entonces. Ya. Ya, el siguiente literal nos dice que ¿cuál es el país que tiene más deportistas participando en los Juegos Olímpicos y cuántos participantes tiene? Ya, entonces, en base a esta suma que tendríamos acá, vamos a ponerlo como un comentario para poder guiarnos. Vamos a copiarlo, vamos a pegarlo acá un ratito. Ya tenemos esto. Nosotros podemos observar que el valor más alto es 56, ¿verdad? Si no me equivoco. Ya, el valor 56 le correspondería a España, ¿verdad? Ya, sería España el que tiene más deportistas en los Juegos Olímpicos. Ya, entonces, ¿cómo nosotros conseguiríamos el nombre de España? Entonces, para ello, vamos a, de acuerdo a lo que hicimos en el literal anterior, este sería pues suma, ¿no? Suma es igual a esto. Ya, entonces, nosotros debemos ordenar esos valores. Entonces, vamos a ponerle argumentos ordenados. Y vamos a ponerle suma.argsort. Ya, suma.argsort lo que hace es ordenarte las posiciones de los elementos de mayor a menor. No, de menor a mayor. Ya. O sea, ¿qué es lo que me refiero? Vamos a poner print arg ordenados. Ordenados. Ya. Entonces, esto de aquí lo que nos bota es la posición de menor a mayor. Habíamos dicho que España, que se encuentra en esta posición, mm, hay otra posición. A ver, dice que el mayor es en la posición 6, pero aquí dice que es 47. A ver, creo que copié mal. Ahora salió otra cosa, qué raro. Bueno, la cosa es que dice que la posición 6 es la mayor de acuerdo a esta nueva impresión. Ya, pues entonces la posición sería 0, 1, 2, 3, 4, 5 y 6, que sería 63. 63 es el valor más alto, ¿no? Por eso dice que es la posición 6. Ya, entonces lo que hace Ares Sort es ordenarte por argumentos del menor a mayor. Lo que te retorna es argumentos, más no, no te retorna números, porque para eso sería nomás sort, ¿no? Ya, esto te retorna Ares Sort. Ahora bien, con esa posición vamos a ponerle que el mayor va a ser el ARG ordenados en la posición -1. Y ese nos daría de en dónde se encuentra el número mayor. Ya. Luego de eso creamos el vector países, un vector de países que va a ser pues np array y le metemos país. ¿Para qué creamos este vector de países? Pues para nada más ni nada menos que anexarlo a la posición que conseguimos acá arriba, pues. Ya, entonces ponemos que el país con más participantes va a ser igual al vector países en la posición mayor. Ya, en la posición mayor. Y ya eso sería pues el literal 2. Entonces imprimiríamos que el país con más jugadores es 2 puntos. Y ahí le ponemos, uy, a ver, le ponemos países más participantes. Ya. Entonces vamos a ver.
Vamos a Room. Y ahí nos dice que el país con más participantes es Ghana. Ghana está... mm, ¿Dónde dice Ghana aquí? El país con más participantes es Ghana, pero no veo a Ghana aquí. O si está, a ver. Ahí abajo, profe, en la última, tercera. Saudi, Brasil, Ah, aquí Ghana. está Ghana, ¿verdad? Está 3 6 3 5. 56 sería. Ya, 56, no. Y este representaría a Ghana, porque estaría en la posición, contemos para atrás, ¿no? Sería -1, -2, -3, -4, -5 y -6. Y si contamos, este sería -1, -2, -3, -4, -5 y -6. Y lo que quiere decir que sí está correcto. Ya, entonces eso sería el literal B. Sigamos con el literal C. Vamos a borrar esto que no nos ayuda. Ay, ya sé por qué se nos está generando matrices aleatorias porque nos olvidamos de agarrar esto. Ya, ahí sí nos va a salir siempre la misma matriz. Sí, sí se dan cuenta que ahora la matriz ya no cambia. Ya, nosotros colocamos esto en prandom.sit y aquí le ponemos cualquier número que nosotros deseamos. Si nosotros le ponemos 0, es pues una matriz aleatoria de las infinitas que hay, la 0. Si le ponemos 1, pues nos va a salir siempre otra matriz que se ha guardado como 1. En fin, vamos a seguir. Ya, entonces, ¿qué más tenemos? Dice, ¿cuántos deportistas de América participarán en la competición de natación? Entonces, ¿qué se les ocurriría hacer a ustedes? Ya, entonces, para eso, nosotros tenemos aquí esta lista de continentes, ¿no? Que dice América. Ya, y si se dan cuenta, vamos a ponerlo por aquí. Vamos a imprimir la longitud de países y la longitud de continentes. Si se dan cuenta, ambos tienen las mismas longitudes. Ya, lo que quiere decir que son listas paralelas, ¿no? Ecuador le correspondería a América, México a América, USA tal, tal, tal. Ya, entonces lo que vamos a aplicar acá es indexación booleana. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Vamos primero a crear el vector de continentes. Vector continentes. ¿No? Entonces creamos el vector de continentes para poder trabajar con NumPy. Entonces, continentes, vector continentes. Luego de crear el vector continentes, debemos hacer indexación booleana. Entonces, yo quiero saber en qué posición se encuentran aquellos países que son parte de América. Entonces, para ello vamos a usar una función que se llama empWhere, en donde del vector continentes es igual a América. Entonces, vamos a ver un ejemplo, vamos a imprimir. Y esto lo que nos hace es crearnos, debería crearnos aquí, a ver si está bien esto. Nos sale esto de acá, debería crearnos una matriz, un vector booleano. A ver, vector, creo que falta la tilde. Sí, falta la tilde, por eso nos salió eso. Entonces, América, ya dicen. De ahí lo que nos sale es un vector en donde nos dice en dónde es que se encuentra aquellas posiciones donde dice América. Ya, pues, y como vemos aquí, está en la posición 0, 1, 2. Y luego está en la posición 5, 6 y por último en la 15.
No, la 15 y la 19. Están todas, de hecho. Ya. Entonces, con este vector de aquí, lo que vamos a hacer es mm, crear otro vector, el vector de disciplinas. Vector de disciplinas va a ser np array y le ponemos disciplinas. ¿Ya? Y ahora con este vector de disciplinas, lo que vamos a hacer es buscar la posición donde se encuentra natación. Entonces vamos a aplicar lo mismo. Natación va a ser igual a np_where, donde el vector disciplinas sea igual a natación. Natación con tilde. Y entonces vamos a imprimir lo que es natación. 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 Ah, esta no tiene tilde. Aunque debería, creo. Ya, entonces vamos a darle. Y ahí nos sale que el vector, la posición donde se encuentra natación es en la sexta. Sería 0, 1, 2, 3, 4, 5. Y acá está la sexta, natación. Entonces sí está bien. Ya, natación. mm, no sé si valga decir, por ejemplo, del vector disciplinas, punto index natación. Creería que no. De todas formas, vamos a probarlo a ver si funciona. No, nos dice que index no funciona, entonces usamos el npwhere. Ya. Entonces, con esto ya tenemos los dos vectores que sería, bueno, las posiciones en donde se encuentran cada una de esas, de donde se encuentra América y donde se encuentra natación. Ya. ¿Y qué vamos a hacer con esto? Vamos a hacer una intersección. Una intersección donde el 6 correspondería a la columna 6, ¿verdad? La columna 6 sería, sería esta de aquí, ¿verdad? Toda esta columna de acá. Ya, nosotros debemos saber cuánta es la suma de esta columna de aquí. Pero de los países de América. Entonces, porque si no, solamente hubiéramos hecho una suma de todos estos y ya. Pero nosotros tenemos la restricción de América, entonces no vamos a sumar toda esta columna de golpe. Así que tenemos esa restricción. Así que vamos a imprimir la matriz atletas en la posición América, natación. No veo. Está mal escrito. Matriz atletas. Es atletas. Ya, matriz atletas, América Natación, porque nos pedían los países. ¿Cuántos deportistas participarán? Ya, entonces esto de aquí lo que nos va a retornar es un vector. Un vector que nos dice digamos, de Ecuador irán 6, de México irán 7, de USA irán 5. Ya, pero lo que nos piden en realidad es la suma. Entonces vamos a crearle la suma de la matriz atletas. Bueno, vamos a crear una variable. Entonces sería nadadores, nadadores América, ¿no? Nadadores América sería simplemente pues ponerle suma nadadores América, NA. Ya, entonces vamos a ver nadadores América punto sum. ¿Ya? Entonces vamos a ver, vamos a decir que el total de nadadores de América son 2 puntos y ahí le ponemos suma NA. Entonces le damos a run y nos sale que el total de nadadores de América son 32.
de acuerdo al vector que generamos aquí arribita, ¿no? Yep. ¿Tienen alguna pregunta? Ya, vamos a seguir en todo caso. Dice ahora, ¿cuáles son los países de Europa? Ya, para ello, nosotros lo que vamos a hacer es de nuevo a usar el MPWare, solo que en esta ocasión, en vez de decir América, nosotros vamos a decir Europa. Entonces vamos a escribir acá abajo, literal D, y le ponemos, bueno, en vez de América, le ponemos Europa. ¿Ya? Y acá le escribimos, en vez de América, escribimos Europa. Y nos va a decir las posiciones en donde se encuentra el continente de Europa. Y con ello vamos a indexarlo pues con la matriz de países, ¿no? Con el vector de países. Entonces vamos a poner que los países europeos son igual a. Y aquí le indexamos pues el vector países, vector países indexado a Europa. Europa, la variable Europa no es nada más ni nada menos pues que las posiciones donde se llama Europa de acuerdo a nuestro vector de continentes. De acuerdo a nuestro vector de continentes. Yep. Entonces, haciendo esta indexación así súper simple, nosotros acá arriba no hicimos esa indexación así simple porque no estábamos usando vectores de del mismo tamaño. Porque nosotros íbamos a conseguir en base a estas posiciones en nuestra matriz de atletas. En cambio acá estamos sacando de un vector a otro vector. ¿Sí? Entonces vamos a imprimir que los países europeos son dos puntos y aquí le ponemos países europeos. Bien, vamos a ver qué nos sale. Nos sale que los países europeos son, y ahí nos dicen todito. España, Italia, Noruega, Polonia y tal. Bien, vamos a ver si se puede hacer de la siguiente forma también. Digamos que le poníamos aquí adentro así. Ya, le decíamos esto directamente. Vamos a ver si nos interpreta Python. Ah, sí nos interpreta también. Entonces nos podíamos haber ahorrado estas dos líneas de aquí arriba si nosotros poníamos directamente que el vector continentes es igual a Europa. Entonces mejor dejémoslo así. Ya. Acá arriba no lo dejamos así por el simple hecho de que nosotros necesitábamos dichas posiciones. Nosotros necesitamos dichas posiciones para poder ponerlas acá. Ya, esa es la diferencia, entonces. Ya, esa es literal D. Ahora vamos a literal E. Literal E nos dice, ¿cuál es el deporte que menos participantes tiene? Entonces, para ello, nosotros, de nuestra matriz general, deberíamos hacer una sumatoria por filas, no por columnas. Entonces, porque esta columna representaría un deporte, la siguiente columna a sí mismo, y así sucesivamente con cada una de ellas. ¿Qué quiere decir? Que la primera columna es atletismo, ciclismo, balonmano, baloncesto, karate y tal. Entonces, para ello, nosotros necesitamos hacer una sumatoria de por axis igual cero, ¿no? Axis igual cero. Acá arriba era axis igual 1 porque nosotros hacíamos sumatoria por filas. Pero nosotros necesitamos ahora por columnas. Así que usamos axis igual cero.
Y le ponemos pues que de la matriz atletas punto sum y que sea la sumatoria por x es igual a 0 y esto representaría a nuestros, vamos a ponerle deportistas, serían los deportistas por cada disciplina. Ya, deportistas por cada disciplina va a ser la sumatoria de cada una de las columnas. Luego de eso debemos buscar el menor. Para ello vamos a usar min. Entonces lo que vamos a hacer es que vamos a sacarle el mínimo. El mínimo a deportistas por disciplina punto min. Vamos a ver si funciona. Antes de ello vamos a imprimir deportistas y vamos a imprimir mínimo. Bueno, sería deportistas por disciplina, no solamente deportistas. Ya, entonces, ¿qué es lo que nos sale? Nos sale que los deportistas son estos y que el mínimo es 91. Pero a nosotros no nos piden cuántos, nos piden cuál. Así que ahí no estaría bien hecho esto. Así que para ello nosotros vamos a ordenar por sort, por sort. Entonces vamos a poner argumentos ordenados, ordenados 2. Entonces para ello vamos a decirle que de la matriz del vector anterior, este vector de acá, del vector anterior le decimos sort. Sort nos va a ordenar de acuerdo de menor a mayor. Así que nosotros de esta posición, de estos argumentos ordenados de menor a mayor, necesitamos el argumento en la posición 0, que sería el menor de todos. Yep, entonces tenemos eso y decimos que el deporte menos jugado, el deporte menos jugado va a ser igual a, y aquí le metemos al vector disciplinas, vector al vector disciplinas anexado a argumentos ordenados 2. Mejor borrémosle esto aquí y pongámosle acá argumentos ordenados 2 en la posición 0. Entonces, de dicha forma, nosotros vamos a conseguir el deporte menos jugado, pero antes de seguir vamos a mostrar argumentos ordenados 2. Y déjenme copiarme esto. Esto sería pues la sumatoria por cada columna, ¿no? Y lo vamos a poner acá para guiarnos. Entonces tenemos que el menor de todos es el 4, que sería este, 91. Si es totalmente cierto. De ahí le sigue el 90, el 93, el 98, que sería la posición 3 y la posición 8. Yep, y así sucesivamente. De esto, de este vector, nos interesa únicamente el elemento en la posición 0, que sería el 4. Entonces, por ello, nosotros al argumentos ordenados 2 le ponemos indexado en la posición 0. Yep, y con esto de aquí lo indexamos al vector disciplinas. El vector disciplinas es esto, ¿no? Y el deporte que se encuentra en la posición 4 sería 0, 1, 2, 3, 4. Sería karate. Entonces nosotros buscamos que el deporte menos jugado, entonces para ello ya vamos a imprimir, ¿no? Ponemos que el deporte menos jugado es, y ahí le ponemos deporte menos jugado. Ya, de ahí estaría ya hecho ese literal. Y ahí nos dice que el deporte menos jugado es karate. Ya, y ahí estaría todos estos literales. Déjenme borrar esto de aquí, creo que no es necesario. ¿Y qué más?
Nada más, creo. Ya, entonces el ejercicio como tal completado sería algo tal que así. Ya, ahí. Ya, entonces, ¿tienen alguna pregunta, chicos? Este sería pues el literal uno, el ejercicio uno. ¿Está claro, chicos? Sí, Para profe. seguir al siguiente ejercicio. Ya, y entonces vamos a borrar todo esto menos el NumPy. A darle run para que se borre todo. Ya, ahora vamos a ver el siguiente ejercicio, es más chiquito. Dice, dados los siguientes datos, nos dan un vector de vehículos, nos dan un vector de marcas y nos dan un vector de precios. Al parecer, a simple vista se ven que todos son paralelos. ¿Qué quiere decir? Pues Mazda 6 de la marca Mazda vale $37.600. Digamos, Aveo es de Chevrolet y vale 18.500. Entonces, nos damos cuenta que estos son vectores paralelos, así como las listas. Los copiamos. Ya, y ahí se ve mejor. Ya, ahora, ¿qué más nos dice? Muestra el modelo de auto más caro. También, ¿qué marca le pertenece? Entonces vamos a poner aquí literal uno. ¿Cómo conseguimos el precio más caro? Entonces, así como hicimos en el ejercicio anterior, usamos ¿qué función, chicos? Para conseguir el máximo, usamos el AREG-sort. ¿No? Entonces, al vector precios le decimos AREG-sort. AREG-sort y vamos a ponerle al argumento máximo, va a ser al AREG-sort ubicado en la posición -1, porque les había dicho que el AREG-sort ordena de menor a mayor, pero los argumentos, o sea, sus posiciones. Entonces la posición -1 me va a otorgar en qué posición se encuentra el precio mayor, ¿no? Yep, luego de eso, lo que vamos a hacer es indexarlos al resto, no, lo que falta, que sería el, el modelo y la marca. Entonces vamos a ponerle modelo y la marca. El modelo va a ser igual a vehículos indexado en el argumento máximo y marcas indexado en el argumento máximo. Ya, entonces de dicha forma nosotros determinamos cuál es el vehículo más caro. Entonces ponemos que el modelo de auto, el modelo y marca de auto más caro es, dos puntos, y le ponemos modelo, coma, marca. Ya, modelo y marca, ya. Entonces aquí nos va a retornar que es el S90 Volvo. Ya, vamos a ver si es cierto. S90 Volvo se encuentra aquí. Esta posición sería 5 6 7 8 9. Sería la -9. Ya, ya vamos viendo los precios mejor. Sería -3 -4 -5 -6 -7 -8 -9. Ya, este, -9. 50.800, si nos damos cuenta, es el mayor, ¿no? Entonces, está correcto decir que el S90, que se encuentra en la posición -9, es el más caro. ¿Ya? Entonces, así obtendríamos el literal uno, el vehículo más caro. Ahora vamos al literal 2.
Muestre el arreglo con los nombres de autos con precios mayores que 30.000. Use MPWare. Yep. Entonces ya nos está dando una pequeña pista. Nos está diciendo qué hacer, que es usar el MPWare. Para ello vamos a usar precios, vamos a ponerle precios 30.000. Precios 30.000 va a ser igual a, dice que usemos el MPWare. MPWare, en donde los precios son mayores que 30.000. Entonces me está diciendo en qué posiciones los precios son mayores a 30.000. Esto de aquí nos va a retornar un vector de posiciones que cumplan lo que les estamos diciendo, ¿no? Luego de eso, con ese vector de posiciones vamos a sacar los nombres de modelos de autos. Entonces vamos a ponerle modelos 30.000. Modelos 30.000 va a ser nada más ni nada menos que vehículos indexados pues, en precios 30.000. Precios 30.000. Entonces, a vehículos nosotros le indexamos un vector de posiciones. Y ese vector de posiciones lo que va a hacer es retornarnos todos aquellos autos que valgan más de 30.000. Bueno, en este caso este 30.000 no agarra porque solo son mayores, no mayores iguales. Entonces nosotros esperaríamos que Mazda 6, que correspondería a 37.600 salga, que salga este de 46.000, que correspondería a A3. Asimismo con el RB, LS90, que habíamos determinado en el literal anterior. Y por acá estos tres de acá, que sería el Q5, el Captur y el Mazda 3. Entonces, todos esos vehículos que mencioné, esperamos que salgan. Entonces ponemos print, los vehículos que cuestan más de 30.000, de 30.000 con 2 puntos. Y ahí le ponemos modelos 30.000. ¿Ya? Con modelos 30.000 vamos a obtener en dónde se encuentran, cuáles son esos vehículos, ¿no? Y ahí está todos los que les mencioné, Mazda 6, A3, S90 y tal. Vamos al literal 3. ¿Ya? ¿Qué nos dice el literal 3? Vamos a ver. Dice, muestre el arreglo con las marcas de autos con precios entre 20.000 y 30.000 incluidos. Nos está diciendo que agarremos todos aquellos autos que valgan en ese rango, ¿no? Entonces, ¿qué hacemos? Vamos a decirle, mm, vamos a sacar las posiciones en ese rango. Ya, entonces, ¿qué posiciones son aquellos precios que valen entre 20.000 y 30.000? Entonces, para ello usamos el MPWare. MPWare, ¿en qué posiciones? ¿No? Porque el MPWare nos devuelve un vector de posiciones. ¿En dónde? Y hacemos lo mismo de acá arriba, muy semejante. Bueno, vamos a copiar esto. Sería el precio entre 30.000, el precio, pero sería menor a 30.000 en este caso. Sería para acá, e incluido. Y también el precio entre 20.000 incluido. Serían estos dos de aquí. Ya. Sería así, MPWare y la tupla de los precios mayores a 20.000 y la tupla de los precios menores a 30.000. Pero aquí en medio falta colocarle algo. Nosotros le vamos a colocar este simbolito de aquí que representaría un I, una unión. Ya, entonces sería los precios entre 20.000 y los precios menores a 30.000. Son estos dos símbolos de aquí se usan en este caso. Vamos a ver ambos, ya.
Entonces vamos a imprimir posiciones rango. Vamos a ver cómo se difieren esos dos símbolos. Entonces vamos a crear posiciones rango 1 y posiciones rango 2. Ya, entonces vamos a ponerle la intersección y vamos a imprimir ambas posiciones rango para que nos quede claro de qué representa cada uno, porque estos son los dos símbolos que se usan. Se usa este símbolo de acá y en la barrita que se llama pipe. Ya, entonces vamos a ver qué nos retorna cada uno. Ya, el primero nos retorna aquellas posiciones donde está valores entre 20.000 y 30.000, que serían el 28.000, que sería la posición uno, el 30.000, el 46.000 no debería estar, el 24.000, que sería la posición 5. Ahora bien, posiciones rango 2, que sería el otro, nos devuelve 37.600, 28.000, nos devuelve básicamente todos, ¿no? Ya, nos devuelve todos. Entonces, ¿qué podemos determinar? Que este de aquí es la intersección. O sea, en donde valen más de 20.000 y menos de 30.000. En cambio, el de acá es una unión. Une todo directamente, como que dice, nosotros sacamos los precios mayores a 20.000 y los intersecta con los precios menores a 30.000. En cambio, acá lo que hace es sacar los precios de 20.000 y los une con los precios menores a 30.000. No nos va a salir repetidos, pero lo que sí va a hacer es unir todo. Entonces, al unir todo, no nos va a servir aquello. A nosotros nos interesa intersectar, porque precios menores a 30.000 son aquellos precios pues menores a 30.000, por redundante que suene, y asimismo con los precios mayores a 20.000, nos va a retornar esos precios pues mayores a 20.000, pero aquí los va a intersectar, más no los va a unir como está siendo aquí abajo. No sé si me doy a entender. Pero básicamente este símbolo significa intersección y el de acá significa unión. Sería bueno que lo anotasen para que no se olviden. Ya, entonces, a nosotros nos sirve el de intersección, más no el de unión. Van a haber casos específicos en donde sí se necesita el de unión. Por ejemplo, si yo deseo sacar los menores a 20.000 y los mayores a 30.000, ahí sí nos funciona la unión. Entonces, ¿qué esperaríamos? Que nos bote aquellos valores, aquellos precios que no estén entre 20.000 y 30.000. Por ejemplo, ahí ya cambió el vector, si se dan cuenta. Por ejemplo, la posición uno, que sería 28.000, está en el rango que hemos ignorado, que sería pues entre 20.000 y 30.000, que sería básicamente lo opuesto, ¿no? Entonces, para eso ustedes van a utilizar la intersección y la unión. Ya, entonces, eso de ahí, espero les quede claro. Y entonces tenemos eso, posiciones rango, que sería esta de aquí arriba. Y con esas posiciones vamos a determinar los modelos, si no me equivoco. Modelo de vehículos ordenados. A ver, no. Está aquí. Muestra el arreglo con las marcas de autos con precios entre 20.000 y 30.000. Así como ya hemos venido haciendo. Simplemente es de indexarlo. Entonces, vehículos, rango. O bueno, le hemos estado poniendo modelo. Modelos, modelos rango va a ser igual a. Y aquí le ponemos vehículos indexado directamente en todas aquellas posiciones del rango. Entonces vamos a imprimir y vamos a decir que los vehículos que cuestan entre 20.000 y 30.000 son. Y aquí le ponemos pues los modelos que están en el rango. Ya, entonces vamos a imprimir y ahí nos va a salir todos aquellos vehículos que valgan entre 20.000 y 30.000. Yep, ahí estaría. Vamos a verificar. Sería 28.000, correspondería a Creta, lo cual está bien. Luego está Sportage, que sería este 24.900.
que es este de, a ver, Sportage. Este de aquí, pero este de aquí, sí lo está incluyendo. Claro, es que sí, Sportage está en el rango entre 20.000 y 30.000, ¿no? De ahí sigue el Civic, que sería este de acá. Y bueno, ya a simple vista, pues hemos verificado que sí está bien. Entonces ese sería el literal 3. Vamos al literal 4. Literal 4 nos dice, muestre el arreglo con los nombres de vehículos ordenados de menor a mayor de acuerdo a su precio. Yep. Entonces, lo que vamos a hacer es sacar el argumento ordenado. Ya, los argumentos ordenados. Nosotros para ordenar argumentos lo que hacíamos es usar el ARG sort. ARG sort. Ya, entonces, ordenamos los argumentos, que quiere decir que el 46.000 sería el argumento en la posición -1. Y el argumento en la posición 0 sería el que menos cuesta aquí. Creo que es este de aquí, 16.700. Este correspondería a la posición 0. Y entonces ARG sort me devuelve las posiciones de aquellos precios de menor a mayor. Entonces, los argumentos ordenados, luego de eso, nos dice, con esos argumentos ordenados, muestra ordenados de menor a mayor. Y simplemente ahí sería pues ordenados, a los modelos ordenados, pues agregarle todos esos argumentos y ya. Ya, entonces sería vehículos indexados en todos aquellos argumentos ordenados. Entonces ahí ponemos print, los vehículos ordenados de menor a mayor son los puntos y ahí le indexamos a modelos ordenados. Y le damos a run y ahí nos dice todos esos valores, todos esos modelos de vehículos ordenados de menor a mayor. Habíamos dicho que 16.700 era el más bajo. Y bueno, el S90, como determinamos en el primero, es el menor. Ya, ahora 16, el I30 correspondería a la posición 9. Sería este de aquí. Y si contamos, está en la posición 9. A ver, 3, 6, 7. No, está en la posición 7, perdón. Está en la posición 7 ya. Y si contamos, se encuentra en la posición 7. Bueno, entonces ya ahí obtenemos de menor a mayor. Ahora dice, muestra el arreglo con los nombres de marcas de vehículos sin repetir. Entonces, para ello, literal 5, vamos a usar una función que se llama unique. Entonces ponemos np.unique marcas. Y esto lo que va a hacer, pues, es devolvernos aquellas marcas o sea, todas las marcas, porque las marcas, si se dan cuenta, están repetidas, pero solo nos va a devolver una por cada una, más no todas. Entonces ahí está Audi, Chevrolet y tal. Y si se dan cuenta, no están repetidas. Entonces, si se acuerdan, usen Unique y si no, pues ya tocaría hacer otro proceso más largo, así como se hacía en las listas, ¿no? Que ustedes, para que no se les repita algo, ustedes hacían una condicional y tal. Ya. Entonces ese sería el ejercicio 2. El ejercicio 2. Y de ahí vamos a pasar al ejercicio número 3, que este es largo. Y un 4 también. Ya. Ya, entonces, si no hay preguntas, pasamos al ejercicio 3. Les borramos todo esto, menos el NumPy. Ya, al final de la clase les voy a pasar el PDF, así que no se preocupen. Vamos a seguir. Dice, se le ha pedido ayuda con el desarrollo de un sistema
para el control de campos petroleros. Se le ha indicado que la información de los campos petroleros se encuentra en una lista donde cada elemento tiene los siguientes atributos: código, nombre, ubicación y el número de barriles producidos. A continuación se muestra un ejemplo y ahí nos dan esto, pues nos da petróleo. Dice, el atributo de ubicación nos sirve para realizar una representación de los campos en una matriz n por m, como si fuera en el mapa de algún sitio. Ya, y nos dice, por ejemplo, ya, entonces, ¿qué vamos a hacer? Vamos a crear esta matriz de acá. Ya, entonces, lo que debemos hacer es recorrer esta lista de acá, y vamos a ir guardando en otras listas aquellos valores, pero mejor primero comencemos con lo primero, ¿no? Sería sacar las posiciones en X y las posiciones en Y. ¿A qué me refiero con posiciones en X y posiciones en Y? Es que este, por ejemplo, el campo Bolívar, que tiene 97 barriles de petróleo, se encuentra en la posición 0,2. Se encuentra en la 0, fila 0, en la posición 2. Aquí está, 97. Ya, entonces, debemos extraer de petróleo eso. Entonces, por cada, por cada dato en petróleo, debemos decir que de ahí hacemos un split, ¿no? Decimos código, nombre y posición y barril. Ya, barril va a ser igual a dato.split y le separamos por las barras, por el pipe. Ya, ¿y por qué hago esto directo? Porque básicamente así está, ¿no? Código, nombre, posición y la cantidad de barriles. Ya. Ah, también deberíamos sacar los barriles. Bueno, barriles, tal. Y ya que estamos, vamos sacando el código y el nombre. El nombre de dicho campo petrolero. Ay, pero aquí le pusimos pongamos código mejor. Ya, entonces sería agregar todo, ¿no? Código.append y ahí le agregamos el código y así mismo con cada una de esas, así que ponemos nombre, punto append y le sacamos el nombre. De ahí vamos a darle un espacio a la posición punto append. De aquí en la posición hay que tener cuidadito porque, a ver, no es pos. Ya, a ver, aquí primero vamos a agregar la de barriles, ¿no? Barriles punto append y bar. Ya, pero acuérdense que esto es str, o sea, esto no te lo va a leer Python porque necesitas pues que lo transformes a número. Para ello vamos a usar pues en este caso nos dice que ay, no puede ser, se nos borró todo. Ah, ya, vamos a escribir de nuevo, entonces decimos por cada dato en petróleo. A ver, era nombre, a ver, nombre, código y barriles. Barriles. Ya, ya, nombre, código, barriles. Entonces decimos que por cada dato le decíamos código, nombre, post y bar de barriles. Y le decimos que al dato punto split y la barrita. Ya, entonces decíamos, aquí vamos agregando todo, ¿no? Código, punto append, código, nombre, punto append, nombre, y por último, barriles, punto append, bar. Pero habíamos dicho, y aquí les está explicando, que esto deberíamos transformarlo a entero, por el simple hecho de que esto se encuentra en str, y acá se encuentra pues en entero, y vamos a hacer operaciones
de operaciones matemáticas de números, más no de texto. Entonces por eso hay que transformarlo y luego de eso hay que hacerle un split a la posición. Entonces decimos x, y va a ser igual a la posición punto split y como podemos observar esto se separa por un guión. Entonces vamos a ponerle guión. Aquí tenemos una falla que aquí estamos poniéndole x y y. Vamos a ponerle mejor acá, no, mejor acá abajo. Pongámosle posición x, posición en y. Ya, posición x, posición y. Y a estos sí les vamos a agregar con el append y le vamos a decir posición X y por último posición Y, pero no nos olvidemos que esto también es str, así que debemos transformarlo a entero. Entonces lo transformamos a entero, ambas entero y entero. Yep. Y ahí ya creo que no tenemos más información sí, ahí ya no tendríamos más información que sacar. Sacamos los códigos, los nombres, los barriles y las posiciones en las que se encuentran. Y ahí estarían. Entonces ya tendríamos todas estas listas llenas. Y con estas listas llenas debemos ir ubicando cada una de estas. Entonces para crear nuestra matriz, porque esto es en base a una matriz de ceros, ¿no? Entonces vamos a crear una matriz de ceros que va a ser igual a, y aquí le creamos con np zeros y sacamos el valor máximo, el valor máximo de x y el valor máximo de y. Ah, pero esto de aquí se lo ponían como una tupla. Ya, ponemos esto como una tupla y le ponemos entero, ¿ya? Entonces, ¿qué es esto de máximo x y máximo y? Digamos, aquí el máximo de las x es 5 y el máximo de las y es 3. Entonces, sería óptimo pues crear una de... No, a ver, es 4. Es 4. Ya, entonces sería crear 5 columnas, bueno, 6 columnas contando el cero. 6 columnas y 5 filas. A ver, 5 filas, 6 filas y 5 columnas. Ya, ahí sí. Yep. Entonces, con eso, por eso sacamos el máximo de x y el máximo de y. Ya, con esa matriz de ceros, lo que vamos a hacer luego de eso es ir anexando los valores, ¿no? Entonces, para ir anexando esos valores, vamos a usar un for. Un for, vamos a hacer un for por cada índice. For i in range, y le ponemos len. Vamos a ponerle len de los barriles. ¿Ya? Entonces, lo que vamos a hacer es recorrer todas esas listas. Y lo que vamos a hacer es que lo vamos a ir anexando a la matriz de ceros. Entonces decimos matriz de ceros y aquí adentro le agregamos las posiciones, ¿no? Entonces sería X indexado en y Y indexado en Y. Luego de esto, esto va a ser igual a barriles indexado en Y. ¿Ya? Entonces con esto de aquí, a nuestra matriz de ceros, X indexado en Y indexado en Y, va a ser igual a barriles indexado en Y. No sé si se entiende lo que estoy intentando explicar aquí. Pero básicamente es que esto de aquí ya se va a llenar, ¿no? Se va a llenar de estos valores de X, estos valores de Y. Y como todo es paralelo, pues ahí se va a ir agregando de a poco. Yep. Entonces, luego de eso, ya se nos crearía, ya la matriz de ceros se modificaría, ¿no? Matriz de ceros. Y ahí obtendríamos esta matriz que se observa aquí al lado derecho. Vamos a darle room. Nos dice que recibe 4 y espera 3. A ver, está bien. A ver, dice,
A ver qué está pasando. Déjame ponerle aquí como datos, datos separados. Ya, datos separados. Print datos separados. Profe, creo que es porque X y Y están en uno solo y esos dos están separados por un guión, a su vez. X y Y están separados. O sea, es que debería agarrarlo. Déjame. O sea, sí está bien. Estoy anexando 4. Luego posición. Pero me dice que el error es aquí. En esta de aquí. Y nos dice que spec 4 recibe 3. Ya, de ahí, deje ver posición. Este sí debería agarrarlo. Sí agarra las posiciones. Y a eso las posiciones le dan un split de la barrita. Ah, datos separados. Ya. Y ahí sería code, sería el datos separados en la posición 0. Ya, a ver. Sería uno 2 y 3. Y aquí sería pues nombre, la posición y el barro. Barro. Datos separados, tal, tal, tal. Pero no sé por qué me sale ese error. Si se supone que son 4 elementos y ahí se van agregando. Y luego de eso le hacíamos un split. Medio raro esto. Y esta nota se queda. Bueno, pero el guión no debería tocarlo. O sea, simplemente debería separar esto de aquí. Y ahí multianexarlo con las 4 variables que le había definido. Ah, ya vi el error. Esta movida. Aquí, esto. Ahí faltaba escribir eso. Bueno, dejemos como estaba todo. Estaba mal copiado ese ejercicio. Faltaba esa barrita, entonces por eso es que no nos salía. Ya, entonces aquí faltaba agregarle la barrita. Y ahí sí, ya ahí sí. Por eso es que nos decía que tenía 3 argumentos. Pero es porque le faltaba una barrita aquí, po. Y yo le estaba agregando a 4 cuando recibía 3. Por eso es que era esto. Bueno, no fue error mío, fue error de esto que estaba mal copiado. Y esto no va. Bueno, cualquier cosa, me voy a copiar todo por si acaso me borre todo. Vamos a darle aquí a recargar la página. Ya no pasó nada. Ya, ahí sí. Ya, entonces. Ah, falta la barrita. Ya, ahora sí. Ya, entonces ahí lo que pasa es index is. mm, Quizás aquí debería ser más uno y acá más uno. Y ahí sí la crearía bien. Y ahí sí. Ya, ahí sí lo creo, porque faltaba porque este máximo X era, era 5, pero nosotros necesitamos 5 más uno, 5 más uno y 4 más uno, porque esto de aquí comienza a contar desde el cero, pues, casualmente. Entonces debería ser 6 filas y 5 columnas. Entonces por eso le agregamos el más uno. Luego de eso ya nos retorna nuestra matriz de pozos petroleros. Y ahora sí, ya por fin podemos continuar. Ya, entonces dice, esta representación
permitirá la generación de reportes acerca de los campos petroleros. Un reporte necesario es uno que permite saber cuántos petroleros hay en un área buscada y cuántos barriles en total se producen en esa área. Por ejemplo, en el área del punto tal, tal, o sea, de 0,1 a 4,3. Digamos que esto está en kilómetros. Ya pues dice que desde la posición cero, de la fila cero, 0 kilómetro 1, dice que va a avanzar 2 kilómetros hacia la derecha y 4 kilómetros hacia abajo. Entonces, ¿qué dice? Que va de la posición 0,1 a la posición 4,3. Entonces, baja 4 kilómetros y 3 kilómetros. Bueno, 5 kilómetros y 3 kilómetros a la derecha. Ya, entonces esto es lo que nos pega. Sacar, pues, cuánto hay en esta posición. Digamos que si yo quisiera sacar esta posición de aquí y tal, ¿no? Entonces, nos dice, se le pide ubicar los campos petroleros en una matriz M por N de NumPy con la ubicación de los campos petroleros. Identifique cuáles serían los valores de M y N. Ya. Identifique cuáles serían los valores de M y N. Entonces al usuario le vamos a pedir que ingrese esos valores de M y N. O sea, el punto inicial y el punto final, tal como dice acá arriba, ¿no? Entonces, al usuario le deberíamos pedir el punto inicial, punto, punto inicial y el punto final. Ya, entonces le vamos a pedir al usuario que nos agregue input, indique, indique inicial, el punto inicial y por acá input indique el punto final, dos puntos. Yep. Entonces a estos puntos de aquí vamos a separarlos con una coma, porque esperaríamos que el usuario nos agregue con una comita. Ya, entonces esto de aquí, punto inicial, punto final, lo vamos a mandar a que a que agarre esa sección, esa región, ¿no? Entonces vamos a decirle que vamos a crear una tupla inicial y una tupla final. ¿Por qué? Porque cuando nosotros sacábamos regiones, se ponían con tuplas. O sea, se los ponía así, digamos que yo quiero matriz ceros, indexado, y poníamos una coma en medio, ¿verdad? Y yo quiero desde la posición 1 hasta la 2, y de la posición 2 hasta la 4. Ya. Entonces, ¿qué dice? ¿Qué región la va a agarrar? Va a agarrar, mm, sería mejor desde la 3. Ya, esto de aquí representaría si nosotros agarrásemos esta sección de a ver, sería esta sección de estos valores de aquí, estos cuatro. Ya, sería agarrar estos cuatro si nosotros ponemos así. Sería estos cuatro valores de cero. Ya, entonces por ello nosotros necesitamos más que tupla, sería poner los valores en entero, ¿no? Entero, punto inicial en cero y entero, punto inicial en uno. Ya, y hacemos exactamente lo mismo para el punto final. Ya, entonces aquí en vez de ponerle punto I, ponemos punto F. Ya, entonces esto de aquí, digamos que nos va a salir, digamos que el usuario nos agrega 3,4 y acá nos agrega 5,6.
Bueno, esto vendría desde acá arriba, ¿no? Y luego lo transforma acá a números, esto de aquí. Ya, entonces con esas tuplas de ahí, nosotros deberíamos agregarle más uno. ¿Por qué más uno? Porque, no, menos uno. ¿Por qué menos uno? Porque acuérdense en que Python comienza a contar desde el cero. Así que sería, o sea, la posición 3,4 para Python, para un humano sería 3,4, ¿no? La fila 3 columna 4, pero para Python sería la columna 2 y la fila 3. Y así mismo con lo de acá, sería 4,5. Ya, ya, entonces, ya, dejemos eso escrito mejor. Entonces a cada uno le vamos a restar uno, menos a las de aquí abajo, porque acuérdense que el límite superior no incluye, así que si el límite superior no incluye, sería bueno mejor dejarlo así mismo y ya. Así que esto de acá no habría cambios y lo dejaríamos así en 5,6. Ya, entonces, luego de eso, le vamos a sacar la región, ¿no? Dicha región va a ser igual a la matriz de ceros indexada, ¿eh? Y ahí le ponemos cada una de esas. Vamos a dejar más chiquito esto. Vamos a poner TF y TI, de tupla inicial, tupla final. Ya, para que no se haga un champú acá. Entonces aquí vamos a ponerle tupla inicial en la posición cero hasta tupla final en la posición cero, coma, vamos a darle un espacio aquí, tupla inicial en la posición uno hasta tupla final en la posición uno. Ya, entonces lo que estamos haciendo básicamente es agarrar de 3 hasta 5 y luego de 4, no, a ver, de 2 hasta 5 y luego de 3 hasta 6. Ya, de ahí sí es lo que se forma esto. Pues sería lo que acabo de mencionar, de 2 hasta 5 y de 3 hasta 6. Ya vamos a dejar esto un poquito más abierto para que se pueda ver. Ya, entonces esa sería nuestra región. Nuestra región comenzaría en 2,3, que sería por acá. Vamos a bajarle estos valores, que luego no. 2,3 sería aquí. Y vamos a decirle que vaya hasta esta posición de acá. Entonces, para que vaya hasta esta posición de acá, se le debería agregar fila 6, columna 5. Fila 6, columna 5. Ya, entonces lo que agarraría sería esta sección de aquí, estos 9 valores de acá. Ya, entonces vamos a imprimir la región. Ya, déjenme compartir toda la pantalla. Ya. Ya, entonces, ¿qué es lo que me refiero? Vamos a copiarnos esto de aquí y vamos a abrirlo en Paint. Ya, entonces tenemos esto de aquí, ¿no? Y si el usuario nos agrega desde digamos que el usuario lo que nos va a agregar es, si nosotros queremos este cuadro rojo, el usuario nos va a agregar nos agarraría, no, 1,2, ¿verdad? Esta representaría a la columna 1, a la fila 1 y a la columna 2. Y si queremos que vaya hasta acá, sería hasta 5 y 3, 4, ¿no? De 1,2 a 4,5. 4,5. Entonces, esto es lo que nos agregaría el usuario. Pero ustedes saben que Python trabaja al revés, o sea, trabaja contando el cero. Entonces, sería que no iría de 1,2 a 4,5. Lo que iría es de 0,1 hasta... Iría hasta 4,5, sí, porque el límite superior no incluye.
Entonces, por eso al límite superior no se lo topa y lo dejamos así mismo. Entonces, ¿qué agarraría? Agarraría esta sección de acá. Ahora bien, vamos a hacer otro ejemplo. Por ejemplo, si yo quiero esto de aquí. Ya, si yo quiero esto de aquí, lo que el usuario me va a agregar, vamos a poner, esto sería la fila 3, ¿no? Fila 3 hasta la 4, 5. Entonces el usuario nos va a agregar fila 3, columna 1, y esto que vaya hasta la fila 4, no, fila 5 hasta la columna 4. Entonces ahí nos agarraría esta sección cafecito. Nosotros ya hicimos el ajuste para que esto le disminuya en uno a ambos y así pueda agarrar el que verdaderamente es, porque según Python, la posición 3,1 sería esta de aquí, ¿verdad? Por eso nosotros le hacemos el ajuste de menos uno para que agarre en realidad este de acá. Entonces, básicamente es por eso que nosotros le hicimos ese ajuste de ahí. Así que básicamente eso sería lo que se debería hacer acá. Por eso tanto ajuste aquí. Este es el ajuste de menos uno. Y acá ya sería pues indexarlo todo de golpe. Ya. ¿Alguna pregunta, por cierto, chicos? ¿Está bien? Ya. Matriz, ya, región. Vamos a escribir. Entonces, yo soy el usuario y quiero la región que les dije. Esta de aquí, estos cuatro. Sería fila 3 columna uno. Fila 3 columna uno. Y que vaya hasta, habíamos dicho, fila 3 sería esto, hasta allá. Este sería la fila 5 columna 4. Este sería fila 5 columna 4. Y nos devuelve esa sección de acá. Justo ese de ahí. Eso de ahí, con esa sección. Dice que le digamos, a ver, ubicar los campos petroleros, tal, significa cuáles serían los valores de mi N. Ya, con esos valores de ahí, deberíamos ver, deberíamos sumarlos, pero vamos a seguir leyendo qué dice. Implementar el reporte por área, que consiste en solicitar al usuario el punto de inicio y el punto final. Ah, bueno, ya hicimos eso. Que desea consultar. Luego muestra por pantalla el número de campos petroleros y el número de barriles producidos en esa área. Ya, entonces debemos determinar cuántos campos petroleros hay, o sea, cuántos barriles hay y cuántos campos petroleros hay. ¿Qué quiere decir? Aquí debemos sumar esta cantidad de barriles y los campos petroleros serían cuatro. Uno, dos, tres y cuatro. Entonces, eso de ahí deberíamos decirle al usuario. Entonces, para ello, vamos a sumar esa región. Entonces, barriles, región, barriles, región va a ser igual a la suma, a la suma, ¿no? Entonces, para ello le ponemos a la región punto sum, nada más, ¿no? Ya, entonces, con eso obtendremos la cantidad de barriles y debemos sacar cuántos elementos hay ahí. Entonces, vamos a decirle que nos diga cuántos elementos, cuántos valores diferentes de ceros hay ahí. Así que, mm, ¿cuántos campos petroleros hay aquí? ¿No? Y el número de campos petroleros, ya. Entonces, para ello podríamos decir aquellos valores que no sean cero. Mm, Contar aquellos valores que no sean cero, podríamos poner con el empty where.
de la región todos aquellos valores que no sean cero. Ya, entonces aquí obtendríamos las posiciones. Con esto tendríamos las posiciones, pero nosotros queremos saber aquellos valores mayores que cero. Entonces, deberíamos, a ver, no, mejor con nuestra región, no, con esto, región, valores mayores que cero. Ya, y esto de aquí nos devuelve unas posiciones, ¿no? Unas posiciones. A ver, vamos a imprimir las posiciones. Pero es que a nosotros no nos interesarían las posiciones. Nos interesaría... Ah, no puede ser, hay que escribir de nuevo esto. Ya, este sería 2,5, digamos. Ya. Nos dice que solamente está en la posición 0,2. Pero a nosotros no nos interesa eso. Nos interesa cuántos valores son mayores que cero. Ya, y con esos valores mayores que cero, crearíamos un vector. Un vector y con ese vector calcularíamos este, cuántos elementos tiene dicho vector. Ya. Entonces, para calcular eso, deberíamos hacer, a ver, es que está botándome esto de acá, pero yo no quiero eso. Mm, Esto me devuelve una posición, pero yo no quiero las posiciones. Deberíamos hacer un... A ver, ¿cuántos campos petroleros? ¿A ustedes qué se les ocurre, chicos? ¿Cómo podríamos hallar los campos petroleros ahí? Por ejemplo, aquí habría 3 campos petroleros, pero ¿cómo nosotros sabríamos que hay 3 campos petroleros? Debería existir una función que me ignore los ceros y me sume la cantidad de dichos campos petroleros. O podríamos, ¿saben qué? Mejor creamos un vector, el vector de barriles. Ya, este vector de barriles va a ser el vector de barriles va a ser nada más ni nada menos que el array de los barriles, ¿no? Entonces el vector barriles va a ser eso y con eso determinamos, la indexamos, ¿no? Le decimos que este va a haber el vector de barriles indexado en todos aquellos barriles región que sean mayores que cero. Todos aquellos barriles región que sean mayores que cero. Mm, Pero esto de aquí es una matriz booleana, un vector booleano, no, una matriz booleana porque nos retornaría pues una matriz de verdaderos y falsos, ¿no? Entonces sería falso, verdadero, falso, verdadero, falso, verdadero, falso, 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 verdadero, falso, falso. Bueno, yo digo mejor que omitamos eso y sigamos porque si no nos vamos a atrasar. Ya, entonces sigamos mejor. Dice, vamos con la siguiente.
En la matriz para los pozos que producen más de 100 barriles, sumar 50 barriles y para el resto quitar 20. Ya. Entonces, para ello, mejor ahí a la matriz de 0 les decimos que a todos aquellos valores que sean mayores que 100, como nos dice ahí, se les suman 50. Ya, entonces, ¿qué va a hacer? Que va a determinar aquellos pozos que tengan más de 100 barriles, le suman 50. Y por otro lado, dice que para el resto quitar 20. Entonces, sería hacer lo mismo, pero al revés acá. Menores para el resto sería todos aquellos que sean menores que 100. Y estos de aquí se les quita 20. Ya. Muestre la matriz actualizada. Entonces sería imprimir nuevamente la matriz de ceros. Matriz de ceros. Vamos a ver. Ah, y otra vez esto. Vamos a poner 1,1. 1,1 y vamos a ponerle 4,4, que sería hasta aquí, ¿no? En teoría, serían estos 4 valores de aquí. No puede ser. A ver, bueno, sería poner 1,1 y 4,4 y nos da valores menores a 20, ¿no? A ver, ¿por qué se reemplazó todo? Ah, ya entendí. Lo que pasa es que nosotros no ignoramos. No, o sea, lo que hizo aquí es que al 0 lo transformó a -20. Entonces por eso salió así. Aquí nos faltó algo más. ¿Qué nos faltó decir? Que no sean, o sea, que sean mayores a 100, ¿verdad? Pero tienen que ser mayores a 0. Entonces aquí ponemos otra tupla y le ponemos aquí exactamente lo mismo, pero para mayores a 0. Bien, y aquí habíamos dicho que usamos este o usamos este. En este caso, como estamos intersectando, sería mejor usar este valor de acá. Entonces, ¿qué está diciendo? La intersección de todos aquellos valores mayores a 0 y la intersección de todos aquellos valores menores o iguales a 100. Ya, entonces ahí sí saldría. Les ponemos 1,1 y 4,4. Ya, y nos sale esto de acá. Ah, y aquí nos faltó mostrar la cantidad de barriles en dicha región es, y aquí le mostramos los barriles por región. Ya. Y luego de eso nos piden que les quitemos 20 a aquellos que sean menores que 100 y le damos 50 a aquellos que sean mayores a 100. Entonces ahí tendríamos nuestra región. Dice que en esa región hay 350. Y luego se le suma 50 a los valores. Por ejemplo, este 101 se le sumó 50. Creo que es el único. De ahí el resto se le quitó 20. Si se dan cuenta. Al 89 le quitaron 20. Al 77, bueno, al 97 le quitaron 20 y así. Ya. Entonces, vamos al siguiente literal. Dice, muestre el promedio de barriles de petróleo producidos entre todos los pozos petroleros. Ya, entonces, para ello, lo que vamos a hacer es decirle que el promedio es el matriz de ceros punto min. Ya con matriz de ceros punto min, lo que hacemos es sacar el promedio, así de fácil. Ya, pero también podríamos usar el round para que nos redondee esto y no nos deje tan feo. Pero cabe resaltar que no se usa así directamente el round porque nosotros estamos usando NumPy. Debemos usar el NP round.
¿será que existe el NP-Len? Vamos a ver. Yo creo que no. Vamos a usar NP-Len. Creo que no existe. Igual déjame probar. Sería 1,1, 4,4. Y no, no existe eso. Ya, entonces, vamos con tu Z, con tu Z. Ya, entonces tenemos el NP round, tal, y vamos a imprimir el promedio. El promedio de todos los pozos petroleros son, y ahí le ponemos que el promedio. Ya, el promedio de todos los pozos petroleros son tal. Ya, vamos a ver. Ay, otra vez esto, 1,1, 4,4. Nos dice que son 19,23 pozos petroleros, lo que hay. Ya. Entonces, esto de aquí sería para este ejercicio. ¿Tienen alguna pregunta, chicos, por cierto? ¿Todo está claro? Sí, profe. Ya. A ver, no, espera. Quiero compartir. Ya. Bueno, vamos al último ejercicio. Denme un segundito. Creo que nos faltó. Ah, nos faltó un literal. Bueno, ya no importa. Nos faltó sacar la traspuesta, pero simplemente para sacar la traspuesta de una matriz, a ustedes le ponen, digamos, matriz.t de traspuesta y ya. Así ustedes sacan la traspuesta de una matriz. Ya, entonces vamos al siguiente ejercicio. Dice, considere que maneja un negocio de entregas a domicilio como Globo Rapid y tiene un archivo por cada conductor. Ya, los archivos están por acá. Estos de aquí. Este y tal. Ya son 3 archivos, si no me equivoco. Ya vamos a copiarnos una sección de esto para poder tener a la mano cómo es que está distribuido pues esos archivos, ¿no? Ya, tenemos así, ¿no? Yep. Y nos dice, bueno, aquí nos dice un ejemplo, de hecho. Ya, pero también lo tenemos acá. Ya, tiene un archivo por cada conductor de la empresa con información realizada por los conductores para cada mes del año 2020. El nombre del archivo es el nombre del conductor más la extensión TXT, por ejemplo, Juan Pérez. Yep. Ay, me faltó copiarme un archivo, creo. Ah, no, sí están los 4. Ya, entonces nos dice que también tenemos una lista de conductores. Vamos a copiar la lista de conductores, que sería pues el nombre de los archivos, ¿no? Lista de conductores, un arreglo con los nombres de todos los meses del año y un arreglo con los números de cada mes. Ya tenemos meses. Tenemos los meses escritos, ¿no? Y los meses por número. Entonces vamos a pegar por acá esto. Y nos dice luego implementa las siguientes funciones. Dice cargar datos. Ahora vamos a dejarlo ahí para poder ver todo. Ya, cargamos datos. Conductor, nombre mes, arreglo número meses. Que recibe el nombre de un conductor, el nombre de un mes, un arreglo con los nombres de los meses y un arreglo con los números correspondientes a meses, ¿ya? Y retorna un diccionario con información del conductor en el siguiente formato. Ya, entonces, lo que deberíamos hacer
es lo siguiente. Entonces vamos a cargar esos datos. ¿No? Decimos, bueno, sería copiar todo esto. Copiamos, ponemos def, definimos tal. Ya, el conductor va a ser, pues, algún nombre que le agreguemos. Entonces, para ello, lo que vamos a hacer es abrir un archivo, ¿no? Abrimos Open y le ponemos el nombre del conductor más la extensión .txt en el formato R de leer, read. Ya. Luego de eso, vamos a leer la primera línea, read line. ¿Por qué? Porque la primera línea, según lo que nos copiamos del archivo, la primera línea correspondería al encabezado. Ya, luego de leer el encabezado, lo que nosotros debemos hacer es hacerle un split. ¿Qué vemos aquí? Vemos que la primera es la fecha. Urdesa correspondería al punto destino. No, punto origen, punto destino, el artículo, los kilómetros y el peso. Entonces pondríamos algo tipo, ponemos por cada línea en file, porque son varias líneas, ¿no? Entonces por cada línea del archivo, lo que debemos hacer es lo siguiente. Entonces decimos fecha, coma, punto de origen y punto destino. PO y PD. El artículo, los kilómetros y el peso. Peso, ya, el peso. Ya, y esto va a ser igual a líneas, línea.split, a líneas.split y como podemos observar está separados por el punto y coma. Ya, nosotros esperaríamos uno, 2, 3, 4, 5 y 6 argumentos. Entonces, ¿qué estamos viendo? Hay 3, 4, 5 y 6. Entonces, sí, tenemos bien. Ya, luego de eso, debemos ir creando el diccionario, ¿no? Entonces, por acá afuera, no, deberíamos sumar los kilómetros, las libras y los barrios a los que visita dicha persona. Entonces, lo que deberíamos hacer, esto de aquí está, esto de aquí está como un conjunto, pero eso ya no ven. Así que debemos ponerlo como una lista de valores que no se repitan. O sea, todos aquellos barrios solamente repetidos una vez, una única vez. Porque si se dan cuenta, se repiten, ¿no? Digamos Urdesa y puede que salga más abajo de no Urdesa. Entonces no tendría sentido que los barrios salgan dos veces. Ya, entonces vamos a comenzar. La fecha no nos interesa, solo nos importan los kilómetros. Así que por aquí vamos a crear el diccionario acá arriba. Diccionario. Y por acá abajo vamos a ponerle los kilómetros totales. Kilómetros totales va a ser igual a, va a ser más igual, no, definimos como cero, ¿no? Y de ahí, acá abajo, sí le definimos que a los kilómetros totales me gustaría que le vayas agregando los kilómetros. Ya, luego de eso, las libras, también creamos uno de libras. Libras totales lo definimos como cero y le vamos a ir agregando, ¿no? Entonces, libras totales más igual el del peso. O saben que mejor definámoslo directamente en el diccionario. Entonces, ¿qué es lo que hacemos? Decimos, abrimos el diccionario en la posición kilómetros totales.
Y esto que sea igual al diccionario kilómetros totales. No, a ver, era dic.get y ahí sí, y ahí va kilómetros totales. A ver, está escrito como kilómetros totales separados. Así que aquí no debería ser así. Totales, dic.get y le ponemos como cero. De ahí sí, a esto de acá le decimos que le vaya agregando los kilómetros. Ya, ahí sí. Ya, porque si no estaríamos haciendo así y luego de eso ya crearíamos la llave, pero mejor hacerlo directo, ¿no? Entonces ponemos así y ahí nos evitamos ese procedimiento y ahí aparte estaríamos usando el diccionario más. Entonces hacemos el mismo procedimiento para las libras totales. Aquí está con K mayúscula y K mayúscula. Ya, libras totales. Y esto es igual a dic.get, tal. Ya, dic.get y le ponemos libras totales. Y lo definimos como cero inicialmente, pero luego se lo va a ir agregando. Entonces más igual y le metemos peso. Ya, luego de eso, faltan los barrios. Entonces ponemos barrios y le ponemos dic.get barrios y le definimos inicialmente una lista vacía. Ya, y con esa lista vacía, lo que debemos hacer es que si el barrio, a ver, sería si PO o PD. Si PO in, y ahí sería ponerle esto, Dick Barrios, tal. Si esto ya se encuentra en Dick Barrios, ya si esto no se encuentra, not in, ya si eso no se encuentra, pues que lo agreguen, ¿no? Entonces sería Dick Barrios, dickbarrios.append el PO, aunque podríamos crear una lista de barrios que sería nada más que PO más P sub D. PO, no, mejor no. Sería eso, si no se encuentra tal. Ahora debemos hacer lo mismo para el P sub D. Entonces, hacemos P sub D y a ello le agregamos el P sub D. Ya, si es que no se encuentra en el diccionario barrios, tal, le agregue. Y si no, pues no lo agrega. Y ahí deberíamos tener todos aquellos barrios o sea, los barrios no repetidos. Y ahí por último, debemos cerrar el archivo, file.close, y deberíamos retornar el diccionario. Ya. Ay, pero nos faltó otra consideración más, que recibe el nombre de un mes. Nos faltó, claro, eso me estaba cuestionando ahorita, que si nos piden el nombre de un mes es porque deberíamos sacar toda esa consideración, pero en el mes que nos agreguen, ¿no? Ya, arreglos meses, nombres del mes y arreglos del mes. Ya, el nombre del mes, entonces, bueno, pero por lo mientras vamos probándolo así.
Entonces vamos a imprimir. Ya el conductor, vamos a ponerle Juan Pérez. Juan Pérez, el nombre del mes, enero, el arreglo del mes, eso no existe. Vamos a ponerle como un STR. Ah, tal vez para probar ahorita. Ahí ve. Ya que esas variables no se usan. Ya, ya ahí tenemos el problema. Esto debería ser un float. Y esto de acá también debería ser un float. Y el resto sí es STR, si no me equivoco. Ya, aquí nos faltó imprimir. Y sí está escrito como Juan Pérez, ¿no? O eso no existe. Sí está Juan Pérez. Ya, ahí sí. Qué raro. Ya, de ahí nos devuelve todos esos barrios que ha visitado. Pero tenemos un pequeño problema que parece que no está sumando los kilómetros, ¿o sí? Dice que 47 kilómetros. Vamos a ver, Juan Pérez, cuánto es que ha recorrido. Bueno, creo que sí da 47 toda esta suma. Sí, sí ha de dar. Ya, entonces sí tenemos bien eso. Tenemos bien que las libras totales han sido 20. Vamos a verificar eso. 1.2, 1.5. Sí da 20, creo yo. Entonces, tenemos así. Esto debería redondearse porque se ve medio feo, pero bueno. Ya ahora sí, ¿qué más falta? Falta agregarle que esto va anexado a un cierto mes. Entonces, todo esto de aquí va siempre y cuando, ya y ahí la fecha, debemos sacarle el día, mes, año. Día, mes, año, ¿de qué? Aquí está, por ejemplo, está 01/01/2021. Entonces sería la fecha, punto split, la rayita. Punto split, la rayita, el guión. Y decimos que, no, ahí debemos hallar el, en qué posición se encuentra, porque nosotros nos están metiendo dos arreglos. Arreglo meses y arreglo número meses. Pero a nosotros nos agregan el nombre de un mes. Entonces debemos transformarlo. Ya, entonces decimos que del arreglo meses, indexado en, y ahí le ponemos el nombre del mes. Ya, y esto de aquí nos debería retornar un vector booleano. Un vector booleano. Ya, pero a esto de aquí le deberíamos anexar al... No, espere. Aquí es arreglo números meses. Es decir, todo esto de aquí, este vector booleano, pues sería básicamente la posición. Esto mejor, esto de aquí debería hacerse afuera. Porque no tendría sentido estar iterando eso. Ya, entonces esto sería la posición. Nombre mes, arreglo números meses, si está bien escrito. Ya, entonces le anexamos número meses para probar. Número meses, de ahí le anexamos un nombre mes. Ay, no, no, si era arreglo meses. Porque nosotros le estamos agregando un nombre más no un número. Entonces,
nombre mes. Ah, es que él está con S. Nombre mes. Ah, pero no estamos imprimiendo. Print, print post. Ya, ahí se arregló mágicamente. Dice string index. Mejor usemos el empty-word. Empty-word en donde el arreglo meses es igual al nombre mes. Y ahí sí imprimimos la posición. Bueno, en este caso no hay enero, aunque sí debería. Ah, no. Ah, es que está con minúscula aquí, entonces no lo detecta. Entonces el nombre mes va con el lower. Y ahí sí lo debería detectar. No lo detecta. Arreglo meses. Arreglo meses, sí le puse bien. Ah, no le anexé. A ver, falta meses y no meses. Aquí va meses. Meses. Ya, ahí sí lo debería detectar. Y ahí lo detecta que está en la posición cero. Y ahora sabiendo eso de la posición cero, con esa posición deberíamos, con esa posición, con esa posición cero deberíamos determinar el qué mes, qué número mes es. Entonces, ponemos que el arreglo número meses va indexado a esa posición. En este caso, como es enero, nos dice que lo de acá arriba pues es cero, ¿no? Ya, como esto nos dice que la posición es cero, entonces acá lo indexamos directamente a la posición cero, que también nos da cero. Número meses. Ah, ya, esto de acá nos retorna uno. Yep. No sé si se entendió esta parte, o sea, es como que nosotros usamos un empty-word para hallar en qué posición se encuentra ese arreglo meses escrito en texto, la posición. Aunque yo creo que más rápido se hubiera hecho o sea, usando listas, así como aprendimos en el primer parcial, también se podía sacar, transformar de texto a número, ya que es básicamente lo que estamos tratando de hacer acá. Ya. Luego de eso, debemos hacer acá lo siguiente, es decir, que si el mes es igual al número mes, y ahí sí hacerle todo para atrás todo esto. Porque yo solo quiero que me agregue todos aquellos valores que se encuentren en dicho mes, más no en todos los meses como hicimos inicialmente. Entonces vamos a probar primero con enero, a ver qué nos sale. Y ahí el diccionario debería cambiar. Mm, es que esto es str, así que esto de acá lo debemos hacer entero. Y ahí sí nos debería valer. Y ahí sí le damos. De ahí nos sale que los barrios que visitó, básicamente el ejemplo, ¿no? 359, 999, y los barrios que visitó es Ceibos Norte, Urdesa, Kennedy y Los Ceibos. Urdesa, Kennedy, Los Ceibos y Ceibos Norte. Yep. De aquí hay otros dos literales más. Por eso ya los hacemos en la siguiente ayudantía, si acaso, chicos. Entonces, hasta ahí sería la ayudantía por el día de hoy. Espero les haya gustado. Y nada, chicos, nos vemos en la siguiente ayudantía. Ahorita mismo les paso